¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre la caída de los tres grandes. Recuerda que si te gustó el video, déjanos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Con la reciente derrota de Israel Adesanya contra Dricus du Plessis mediante una guillotina, cayó el último gran campeón dominante que quedaba en la UFC. Quizás ustedes se pregunten quiénes son ellos, porque en la UFC hay varios campeones que son muy dominantes, pero estos atletas fueron campeones por mucho tiempo y en sus respectivas divisiones se llegó a creer que no había nadie que pudiera vencerlos. Y estoy hablando de Alexander Volkanovski, Kamaru Usman e Israel Adesanya, que en su momento se veían invencibles en sus categorías de peso. Y sé que se preguntan que si solo son ellos los campeones de la UFC, pero la verdad es que dominaron y barrieron sus respectivas divisiones durante 3 años y vencieron hasta 2 veces al mejor contendor de la división. Pero lo cierto es que las MMA son un deporte muy cambiante y lamentablemente el tiempo pasa para todos. Hoy ellos tres en sus últimas 5 peleas tienen récord de 2 victorias y 3 derrotas respectivamente. Siguen siendo atletas élite, pero esa aura de ser invencible lamentablemente los tres la perdieron y se ven como atletas normales y no los fuera de serie que se veían en su momento. Pero antes que todo, veamos qué tan buenos y dominantes fueron sus reinados. Quiero comenzar con el reinado de Kamaru Usman, ya que fue el primero en convertirse en campeón y el primero en ser derrotado. Kamaru Usman se convirtió en campeón en el UFC 235, cuando venció a Tyron Woodley, que en esa época era un tremendo campeón. Usman siempre fue muy completo y ya con el título se veía como un campeón que sería bastante dominante. Era un luchador excepcional y poco a poco iba evolucionando su striking, hasta el punto que llegó a considerarse como muy bueno peleando de pie. La división de peso welter en ese momento estaba llena de talento y varios retadores de calidad, pero había un hombre que se decía que era el hombre que iba a acabar con Kamaru Usman y su nombre es Colby Covington, ya que este hombre tenía una tremenda lucha y tenía lo necesario para aguantar la lucha del campeón. En la espera de que esta pelea llegara, Kamaru Usman seguía evolucionando su striking y el momento de la pelea llegó, pero para ese momento ya Kamaru Usman era un animal diferente de su última pelea. Y en un tremendo combate que llegó empate hasta el último asalto, Kamaru Usman finalizó a Colby Covington con una mano derecha, logrando su primera defensa de título. Ya eliminado a su mayor amenaza y en continua evolución del striking, Kamaru Usman siguió su dominio por la división de peso welter y luego le tocó a Jorge Masvidal, que era un tremendo striking. Y Kamaru Usman se llevó la pelea ganándola por decisión. Jorge Masvidal se las arregló para poder defender la lucha del campeón, pero como quiera el campeón retuvo. Luego logró tener otra defensa de título venciendo por nocaut a Gilbert Burns, dejando claro que era el nuevo perro de pelea de la división y con esta victoria había vencido a la mayoría del top 5 del peso welter. Adicional a esto, ya Kamaru Usman era considerado el número 1 libra por libra. Con el retiro de Khabib Nurmagomedov y el breve retiro de Jon Jones, Kamaru Usman era considerado el atleta más completo dentro de la UFC. Era una bestia diferente el nigeriano. Luego de esto le dio otra pelea a Masvidal y esta vez le dio un nocaut fulminante, acabando con toda la esperanza de Masvidal de convertirse en campeón. Kamaru Usman afianzó que es el más completo y se empezó a ver sin oposición en la división, tanto así que empezó a repetir oponentes. En su siguiente pelea se enfrentó a Colby Covington, pero esta vez la pelea no fue tan cerrada como la anterior, y Kamaru Usman le ganó de manera clara a Colby, dejando claro que era el mejor y también acabando con todos los que decían que Colby Covington era el hombre que lo vencería. Pero en la división solamente quedaba un nombre, y era un hombre que llevaba bastante tiempo en el top de la división, pero no se le daba la oportunidad. Leon Edwards se enfrentaría contra Kamaru Usman por el título de los pesos welter. Se le daban pocas oportunidades a Leon Edwards, ya que Kamaru Usman es muy completo. Leon era un tremendo striker, pero defender esa lucha era muy difícil. En una pelea que Kamaru Usman iba ganando cómodamente, con una patada alta, Leon Edwards sorprendió al campeón y lo noqueó de manera aparatosa. Era increíble la imagen que estábamos viendo. Nadie, pero nadie se creía que eso era posible. El hecho es que con ese knockout se fue el aura de que Kamaru Usman es invencible, y es que recibió la revancha inmediata y no se parecía al Kamaru que conocemos. Se veía en welter normal y fue derrotado nuevamente por Leon Edwards. Luego enfrentó a Khamzat Chimaev y fue vencido, y esta era la tercera derrota de manera consecutiva. Es increíble pensar que hace menos de 2 años este hombre era invencible.
Quiero continuar con Alexander Volkanovski, quien se convirtió en campeón en el UFC 245 en un peleón cuando enfrentó a Max Holloway, quien era el campeón de la división. Volkanovski no era muy querido al inicio de su reinado como campeón. Las personas decían que este señor no tenía pase de campeón y que ganaba las peleas pateando las piernas. Era increíble el hate que recibía Volkanovski. Inmediatamente se programó la revancha contra Max Holloway y esta vez la pelea fue más cerrada que la primera y Volka se llevó su primera defensa de título. Era increíble, el hate aumentó y se decía que no era el campeón verdadero, algo que no era justo ya que Volkanovski es muy completo. Volk evolucionó mucho luego de esas dos peleas por el título mundial. Se volvió un atleta muy completo y se comenzaba a decir que este hombre sería muy difícil de vencer. Luego de esto logró dos defensas de título. En la primera venció a Brian Ortega en una tremenda pelea y la ganó por decisión. Y en la segunda le dio una clase al Korean Zombie, dejando claro que era un tremendo atleta y que había campeón para rato. Luego se enfrentó a Max Holloway y le dio una paliza, una clase de striking, dejando claro que en ese momento no tenía rival y acabando con los comentarios de que ganó el título en una pelea robada. Adicional a esto, con el knockout que recibió Kamaru Usman, se convirtió en el mejor peleador libra por libra. Volkanovski pasó de tener el hate a ser amado por los fanáticos y se convirtió en el mejor de la UFC en ese momento. Intentó convertirse en doble campeón cuando enfrentó a Islam Makhachev en su natal Australia. Volkanovski perdió una cerradísima decisión, pero se llevó un buen sabor de boca porque dio una tremenda pelea. Luego regresó a su división y le dio una paliza a Yair Rodríguez, dejando claro que en su división no tenía ningún tipo de oposición. Y volvió a intentar convertirse en doble campeón, pero esta vez no le fue igual y recibió un knockout fulminante, y aquí es donde empezó la caída de este señor. Luego de esta pelea defendió su título contra Ilia Topuria y recibió otro knockout fulminante, y esta era la tercera derrota de manera consecutiva, que era algo increíble de pensar hace unos años cuando este señor se veía invencible. Y termino el video hablando de Israel Adesanya, quien es un fuera de serie al igual que los otros dos, pero Adesanya tiene algo, y es que era el más activo de los tres. Adesanya peleaba 3 veces al año hasta después de ser campeón, algo que es muy difícil que haga un campeón. Adesanya se convirtió en campeón en el UFC 243 cuando noqueó a Robert Whittaker. Luego de esto consiguió 2 victorias de manera consecutiva. En la primera venció a Joel Romero, que tiene que ser una de las peleas menos activas de la UFC y de las peleas más criticadas de la historia. Y luego le pasó por encima a Paulo Costa, que era un prospecto que Adesanya destrozó. Luego de esto intentó convertirse en doble campeón, pero perdió dicha pelea. Luego volvió a su división y le pasó por encima a Marvin Vettori. Adesanya ya era uno de los mejores de la UFC libra por libra y se empezaba a ver sin oposición en su división. Adesanya siguió con su dominio y logró 2 defensas de título, acabando por segunda vez con Robert Whittaker, y luego de eso destrozó a Jared Cannonier, dejando claro que era el mejor de su división y que no había quien pueda con este señor. Adesanya enfrentó a Alex Pereira, quien era un viejo rival que había vencido 2 veces a Adesanya en una promotora distinta, pero se decía que Adesanya aquí era el rey y que nadie podía vencerlo. Adesanya fue noqueado por Alex Pereira, comenzando aquí el declive de Israel Adesanya. Era casi imposible pensar que Israel fuera noqueado con ese tremendo juego de pies que tiene. Volvió y noqueó a Alex Pereira, volviendo a ser campeón y logrando la venganza contra su rival. Luego de esto, Adesanya no ha sido el mismo. Perdió su título contra Sean Strickland en una presentación de Adesanya un poco extraña o de poco nivel. Fue superado en todo por Strickland y luego de esto fue sometido por Dricus du Plessis hace poco, siendo esta su segunda derrota de manera consecutiva y su tercera derrota en sus últimas 4 peleas. Esto es algo difícil de ver, ya que hace varios años ese señor parecía invencible, y les quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Cuál de los 3 creen que puede convertirse en campeón nuevamente? Me lo dejan saber en los comentarios. Estos 3 grandes siempre serán recordados por las buenas peleas que ofrecían o sus tremendos reinados, pero lo cierto es que los años le pasan a todo el mundo y las MMA son el deporte más rápido del mundo. Hoy eres el mejor y mañana eres un atleta común y corriente, pero lo cierto es que los 3 grandes son unos atletas fuera de serie. Y esto es todo, amigos. Me dejan saber en los comentarios qué les pareció el video y no olviden dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.